Perfecto. Gracias, señor presidente. Muchas gracias por su comparecencia. Deduzco de la información que nos está suministrando de sus palabras que se ocupaban ustedes de controlar, digamos, en cierta medida, el acceso de las empresas al régimen de subvenciones, es decir, la cualificación de estas, la preparación, las necesidades desde el punto de vista poblacional acerca del empleo y también el alumnado, ¿no? Llevaban unos registros, coordinaban y en esa parte también intervenían. Bueno, no exactamente. Entre mis funciones no estaba hacer esto. No sé exactamente a qué se refiere. Porque estaban hablando antes del control, repetición de empresas, necesidades de especialización en determinadas áreas. Yo iba a preguntarle que existían unos registros, por lo que nos ha estado usted diciendo. ¿Existían registros de las subcontratas, dado que eran utilizadas con cierta habitualidad? Bueno, creo que la subcontratación no tiene nada que ver con los registros a los que yo estoy haciendo alusión, ¿vale? Por un lado, nosotros, la base de nuestra programación es un fichero de especialidades formativas, ¿vale?, que define el Estado. En ese fichero de especialidades formativas hay cursos conducentes a certificados de profesionalidad y cursos no conducentes a certificados de profesionalidad. Y, por otro lado, tenemos un registro de centros. En el registro de centros son aquellas entidades que, estando interesadas en impartir una determinada especialidad, tienen los requisitos que dice el programa formativo o el certificado de profesionalidad concreto que tienen que tener, preparan su centro y nos solicitan que nosotros lo inscribamos o acreditamos en el centro. Eso es un proceso previo a la fase de convocatoria y entonces, pues, en mi servicio que nos encargábamos de ese mantenimiento permanente del fichero de especialidades con el Estado y de esa intercomunicación del registro de centros con el Estado, ¿vale? Entonces, esto es como una fase previa. Es decir, antes ni de que se abra la convocatoria, tenemos una serie de entidades, de centros y entidades que están dispuestas a dar formación en Andalucía, que cumplen los requisitos, que han pasado por un proceso de homologación y que están ahí dispuestas. Y ahora, cuando abrimos la convocatoria, se presentan o no. Cuando se presentan, lógicamente, el requisito esencial para que puedan entrar en la convocatoria es que estén inscritos. Y esa comprobación se hace en el momento de la baremación. Por eso que no había un registro de subcontratas, básicamente. Entonces, perdón, me había ido a la segunda parte de la pregunta. Entonces, la subcontratación, en el caso de la formación de desempleados, está expresamente prohibida por el artículo 100, ¿vale? No se contempla la subcontratación. Lo que y entendemos como subcontratación es que el curso que tú tienes que impartir se lo des a otra entidad para que te lo imparta. Eso está permitido en la formación de trabajadores ocupados, pero no en la de desempleados, ¿vale? Entonces, cuando se habla de ese registro de subcontrataciones, el Estado es muy conciso en esta cuestión y dice la contratación del personal docente no se considerará subcontratación. Es verdad que el artículo 29 de la Ley General de Subvenciones es un artículo que da lugar a determinadas interpretaciones que no siempre son coincidentes entre todo el mundo que las lee y que a lo mejor por ahí puede venir su pregunta. Hasta donde yo sé, y nosotros incluso creo que tenemos, no sé si 2 o 3 informes del Gabinete Jurídico en relación con determinados aspectos de ese artículo 29 que nos daba lugar a dudas de interpretación en determinadas cuestiones. Y es verdad que en algunas auditorías con un órgano de control se ha considerado a lo mejor su contratación un arrendamiento de un local. El arrendamiento de un local, y eso en el informe del Gabinete Jurídico nos lo dejó meridianamente claro, no se puede considerar subcontratación, ¿vale? Entonces, lógicamente, nosotros no tenemos un registro para cada uno de los gastos elegibles que existe. En este caso, en la formación de desempleados, además, no está permitida la subcontratación. En relación con los alumnos, nos ha explicado que existen más o menos también los mismos niveles de control, entre comillas, es decir, selección, preselección, variables, según los resultados de los objetivos anteriores y tal. Pero hay una cosa que ha pasado en esta comisión y que yo no acabo de entender. Por otro grupo político se ha resaltado que incluso eran capaces los servicios de gestión de localizar simplemente una irregularidad relacionada con un plazo de un alumno para un recurso. Pero luego resulta que judicialmente tenemos constatado que se les ha escapado a los servicios de gestión que el consejero tenía empresa y que ha estado gastando subvenciones por valor de 50 millones. No acierto a entender cómo es posible que eso suceda. Discúlpeme, pero no entiendo exactamente cuál es la pregunta. La pregunta es que, por ejemplo, en materia de formación, el señor Ojeda, el consejero imputado, está acusado prácticamente de tener una red de empresas que recibían subvenciones. Entonces, con todos estos niveles de control, incluso aquí se nos acaba de exponer ayer,
que los niveles de control servían incluso para ver que a un alumno se le pasaba un plazo de recurso y era controlable y detectable. Entonces, lo que no entiendo es con estos niveles cómo es posible que todo un entramado empresarial montado por el propio consejero escapara a los controles. ¿Cómo es que nadie verificó lo que había detrás? Disculpe, eso excede a mi ámbito de competencias, ¿no? Yo le puedo explicar cómo hacemos la baremación y cómo solicitamos. Esa respuesta quizá no corresponda a mí darla. En materia de los objetivos y la verificación de que se están cumpliendo, nos ha dicho usted que usted estuvo implantando estos sistemas sobre todo a partir de 2009-2010 y sobre todo desde 2011 con la crisis, que usted entra a trabajar en 2008. Nosotros hemos insistido en este grupo político una y otra vez en el retraso que hay entre la verificación de esos cumplimientos de objetivos y la publicidad de esa información y la propia disposición por la Administración de esa información. Nosotros entendemos que esa información, es decir, el cumplimiento de objetivos, fundamenta todo el régimen de subvenciones. Pero a su vez, ese elemento objetivo, es decir, se están cumpliendo las finalidades que son promover la competitividad y productividad en el ámbito de la formación continua o de empleados y la empleabilidad en el campo de los desempleados, fundamentan el concepto de interés social. Una y otra vez hemos hecho alusión a las repetidas veces que se utilizaba por la Administración las exceptuaciones, sin que hayamos logrado que nadie nos responda cómo llegaban, a su vez, esos cumplimientos de fines, para entender que tal o cual empresa sí representaba ese interés social, porque evidentemente se estaban cumpliendo los fines, y hasta ahora nadie ha logrado explicarnos nada más allá de que el beneficiado era el alumno y que eso representaba un interés social en sí mismo. Pero no hemos logrado que nadie nos explique que efectivamente tenían controladas a las empresas, digamos, la efectividad de la subvención, la eficiencia, es decir, el cumplimiento de los fines de manera individualizada y controlada, de tal modo que eso efectivamente permitiera incluir dentro del grupo de empresas que necesitaban la aceptación por el cumplimiento de los fines de interés social en las correspondientes resoluciones. ¿Usted podría explicarnos efectivamente si había posibilidades de tener controladas a las distintas empresas, ver su eficiencia, el hecho de que estaban cumpliendo bien los objetivos de la subvención y por eso podría justificarse esa exceptuación en el sistema de verificación, control y justificación con respecto a esa empresa en concreto? Vamos a ver. La eficacia del sistema, como les he dicho anteriormente, se mide a nivel estatal, a través del Sistema Nacional de Empleo, en su conjunto, ¿vale? La exceptuación a la que hace referencia el artículo 124.1... Pero entonces, perdone, ¿no se determina empresa por empresa? No. Bueno, a ver, nosotros aplicamos un estricto principio de igualdad. Es decir, la formación profesional para el empleo se ha decidido a nivel estatal que se haga a través de subvenciones, ¿vale? Se podría haber elegido otra fórmula, un concierto, un contrato, pero la normativa básica estatal ha decidido que esta fórmula se hace a través de subvenciones. El fin último de estas subvenciones no es darle un dinero a una empresa, es formar a unos trabajadores desempleados y ocupados, que para eso es un fondo finalista y nosotros tenemos que, como Administración, intentar llegar al fin que es formar a esos trabajadores. Entonces, el interés social no tiene nada que ver con la empresa que imparta el curso, tiene que ver con el fin en sí mismo de la actividad que estamos subvencionando, que es la formación de los trabajadores. Entonces, cuando se hace una resolución de exceptuación, se hace una resolución para una política, con mayúsculas, que es una política activa de empleo, que es la formación de los trabajadores. Y el interés social es inherente a la propia política. Entonces, cuando llega esa fase de pago y hay una cuestión de técnica normativa o llamémosle la prohibición que expresamente recoge nuestra Ley General de Hacienda Pública, que dice que no se podrá proponer el pago, no la concesión, porque nosotros la entidad ya tiene concedida la subvención y para llegar a esa concesión ya hemos valorado si cumplía bien en convocatorias anteriores. Entonces ya es beneficiaria. En ese momento. Pero ¿cómo han valorado? Es que ahí voy yo. Ya hemos comprobado si cumplía bien en convocatorias anteriores. Entonces no tiene nada que ver con la exceptuación, ¿vale? El momento de la exceptuación, es por cerrar esto, porque sé que el momento de la exceptuación llega después de la concesión. Es decir, nosotros primero hemos hecho todo un proceso de baremación
han resultado beneficiarias X entidades y ya han resultado beneficiarias porque esas entidades cumplen los requisitos y tienen la puntuación que las propias bases y la convocatoria establecen. Vale. Entonces ya tenemos ahí unas entidades beneficiarias y ahora entra la posibilidad que permite la ley de exceptuarles de esa limitación de pagar si tienen justificaciones pendientes. Eso es una cuestión, ¿vale? Y ahora nos vamos entonces a ese momento en el que nosotros valoramos a las entidades. Entonces, en ese momento, he traído alguna convocatoria de 2011. Vamos a ver. Nosotros en la convocatoria, ya no en las bases reguladoras que tienen los criterios a nivel general, en la convocatoria descendemos un nivel más y ya llegamos a la ponderación de cada uno de los criterios. ¿Vale? Entonces, en las convocatorias de 2011 había un bloque que es grado de cumplimiento de subvenciones similares. ¿Vale? Y entonces aquí teníamos un criterio, este bloque tiene 30 puntos. El grado de cumplimiento de la ejecución. Y aquí decimos, para la valoración de los resultados de ejecución de las acciones formativas en convocatorias anteriores, se tendrán en cuenta aspectos tales como el número de alumnos que han realizado más de 75 de la acción respecto al número de alumnos aprobados o el porcentaje de inserción del alumnado en las acciones desarrolladas en el ejercicio anterior. Asimismo, en este apartado se valorarán negativamente las deficiencias detectadas en la ejecución de acciones formativas al amparo de convocatorias anteriores, restando puntuación obtenida en el mismo. ¿Vale? Y después hay un segundo bloque, que es grado de justificación del gasto en las dos últimas subvenciones liquidadas. Se valorarán los resultados de liquidación efectuada respecto a la justificación presentada por la entidad. Entonces, ¿qué estábamos queriendo valorar con estos criterios? Que vamos a premiar a las que trabajan bien y vamos a reducirles la puntuación a aquellas que no hacen el trabajo adecuadamente. Y eso lo hacemos en la fase de valoración de las solicitudes, en la comisión de valoración, con fuentes que nosotros en ese momento manejamos tanto del propio GEFOC como, en algunos casos, cuando se trata de la ejecución o de la liquidación, cada delegación hizo un informe, ¿vale?, en este año concretamente, que nos pasó, hicimos una ponderación, hay unos criterios que establecimos qué puntuación le íbamos a dar y qué puntuación íbamos a restar en función de los incumplimientos, y todo eso lo cargamos en la base de datos que luego iba a sacar la lista de puntuación que obtenía esa entidad. ¿Y había algunas cifras en origen, cuando se diseñan todas estas políticas, de efectos sobre el desempleo o de reducción de paro, marcada como objetivo? Eso lo desconozco. Yo entiendo que eso se hará a nivel estatal, supongo, que en el marco del Sistema Nacional de Empleo tenga en cuenta que esta es una política en la que las comunidades autónomas solo tenemos competencias de ejecución. Esta es una legislación básica estatal y la competencia corresponde al Estado. Nosotros aquí tenemos solo competencias de desarrollo y de ejecución. Pero, en general, usted, como profesional que ha estado dentro del ámbito de ejecución de estas subvenciones, ¿podría decirnos si considera que realmente se cumplieron los objetivos desde el punto de vista de las políticas de empleo en cuanto que se produjeron efectos sobre la tasa de paro apreciables u observables? Vamos a ver, la formación profesional para el empleo es una política que no se hace solo en Andalucía ni solo en España, se hace en toda Europa. Y el CEDEFOP tiene muchos estudios sobre el impacto de este tipo de formación. En Andalucía, yo soy una firme defensora de este tipo de formación y creo que hay a muchas personas a las que le ha venido muy bien tener la oportunidad de hacer un curso de formación profesional para el empleo que incluso luego les ha permitido a lo mejor volver al sistema educativo. Entonces, yo a nivel global y de evaluación del sistema no tengo esa información. Supongo que hay órganos mucho más acreditados que yo para hacer esa valoración. ¿Y usted tiene idea por qué se terminó con la política de formación para el empleo? Si realmente se estaba ejecutando correctamente, ¿había alguna razón objetiva para acabar con ella en el año 2013 y que desaparecieran? Yo no creo que haya desaparecido. No hay convocatorias, algo pasará, ¿no? Bueno, creo que, lógicamente, esa pregunta no me corresponde a mí contestarla. No hay más preguntas.